Hola, bienvenidos al podcast Muy Íntimo. Yo soy Memo Iriarte, rehabilitador emocional, y con mi gran amigo Juan Diego Santa Coloma hemos creado este espacio para que ustedes tengan información sobre salud emocional. Nos consiguen en las redes sociales como Memo Iriarte RE y como ¿Qué dice JD? Juan Diego, ¿cómo estás? Bien, Memo, bacanísimo otra vez de estar aquí reunido con vos, muy contento, disfrutando ya del calorcito en Santiago de Chile, cada día entra más el verano. Y bueno, nada, aquí preparados para que conversemos hoy. Súper. En cambio aquí al norte, en México, ya está entrando el frío fuertecito y bueno, vamos a intentar calentarnos mientras hablamos de hoy, la religiosidad y la irresponsabilidad emocional. ¿Cómo vamos a comenzar, Juan Diego? ¿Qué es lo primero que tenemos que definir? ¿Cómo lo ves? Bueno, Guille, yo creo que para que vayamos como dándole una continuidad a nuestros episodios, deberíamos como definir el marco contextual para que así las personas sepan a qué nos referimos cuando decimos religiosidad, para que no haya como una confusión ahí de términos y podamos enfocarnos de ahí en adelante en la conversación. Bien, entonces empecemos con religiosidad. Bueno, cuando nos referimos a religiosidad, estamos hablando específicamente de los ritos a los cuales las personas les asignan, digamos que, toda la responsabilidad de su salud emocional. La religiosidad, entendida como el ritual que la gente puede hacer y que cree que con eso es suficiente. La religiosidad es dejar de ser responsables de sí mismos, de Ujú. sus vidas, de sus actos, de las cosas que hay que arreglar, para simplemente delegarlas a eso a lo cual me meto como un rito. A eso nos vamos a referir el día de hoy. Mucha gente confunde espiritualidad con religiosidad, pero hoy vamos a hablar más específicamente de religiosidad y posiblemente demos unos brochazos por ahí, unos pincelazos a la espiritualidad. Claro, ¿Vale? entiendo yo perfectamente que básicamente religiosidad, independiente de cuál sea la línea en la que te encuentres, católico, cristiano, musulmán, es como darle al ritual el valor total de lo que suceda contigo. O sea, ya por el simple hecho de desarrollar el ritual de, no sé, por ejemplo, ir a una ceremonia, a una misa, o a la Meca o qué sé yo, están resueltas todas tus situaciones sin que tú te hagas cargo de lo que pasa en tu vida. Es por ahí por donde entiendo yo que va el asunto. Sí, y no se refiere únicamente a religión, Sí, sino a todo correcto. aquello que tú le delegues la responsabilidad de tu vida mediante el ritual. Puede ser Ujú, yoga, meditación, ujú. veganismo, bueno, cualquier cosa que la persona diga, por yo estar haciendo esto, automáticamente todo tendría que ajustarse en mi vida, ¿sí? Ujú. Yo voy a misa, entonces como yo voy a misa cada 8 días, Todo todas debería las ser cosas perfecto. deben estar resueltas, exacto, todo se Ujú. tiene que resolver. Y lo Sí, que vemos es que al delegarle eso al rito, la persona no se hace responsable de lo que realmente tiene que arreglar. correcto. También ahí caben, por ejemplo, las prácticas de el consumo de plantas ancestrales o plantas sagradas, como se conocen. Eh, el, el ejemplo Ayahuasca, podría por ser ejemplo. la ayahuasca, el DMT, el rapé, bueno, ese tipo de Peyote, rituales, ahora que tú, peyote. Ujú. peyote, ese tipo de rituales en los que las personas van, se les muestra algo, porque tengo que decir que yo también he tenido experiencias con esas plantas Ujú. en mi trasegar, en mi búsqueda, también pasé por allí. Fueron experiencias muy fuertes, muy poderosas, pero en todas, porque no solamente fue con una planta, fueron con varias, eh, siempre me pasaba algo, y era que la planta o el ritual me decía que yo tenía que arreglar algo en mi vida diaria, Ujú. algo que estaba inconcluso. Mm, y es lo que le pasa a las personas que van a estos rituales. O sea,
el ritual les muestra lo que hay que solucionar en sus vidas. Y ahí es cuando las personas empiezan a perder, porque en lugar de hacerlo, lo que hacen es volver al ritual y seguir haciendo el ritual. Entonces, tú tienes que resolver algo con tu pareja. Entonces, en lugar de ir a resolverlo con tu pareja, lo que haces es que si tienes otra vez un problema con tu pareja, en lugar de hacerlo, te vas otra vez al ritual. Entonces, Ujú. mira, ya estamos peleando, yo voy a hacer yoga. ¿Sí? Entonces se van otra vez y hacen yoga y vuelven y se sientan en el tapete y hacen 1000 posturas y vuelven a la casa y tienen otra vez el mismo problema con la pareja y dicen, no, es que a mí lo único que me relaja es la yoga. Y vuelven a la yoga. Claro, Se vuelven un sistema de escape, pero sí. no soluciona el problema. Y aquí pues la cúpula es amplia, caben misas, grupos cristianos, lo que quieras, grupos religiosos, grupos satánicos, grupos, lo que se te dé la gana, todo Es lo que más, la gente... lo podemos poner un poco más, incluso menos elevado, por decirlo de alguna manera, puede volverse hasta el grupo de amigos, ese ritual de me escapo, hablo con mis amigos y de una u otra manera siento que con ellos puedo espiar un poco todo lo que pasa en mi casa y vuelvo creyendo que todo está bien. Podría llegar a ese nivel de simplicidad, por decirlo de alguna forma. Sí, claro, claro, porque lo que está haciendo la persona es escapar. Lo que la Ujú, persona no quiere es atender lo que siente cuando está enfrente de esa situación. Y claro, ahí escapa lo que quiera. Hay personas que hacen religiosamente su ida al casino, ¿sí? ok, Van religiosamente a dejar su dinero en el casino. ¿Por qué van y lo hacen tan religiosamente? Porque hay algo que tienen que resolver en sus vidas y no lo quieren hacer. Las personas ok. adictas a los videojuegos. Creo que en nuestra generación todos jugamos videojuegos, Mm, pero hoy tal vez ya no estamos enganchados a los videojuegos, pero sí puedes encontrar una persona que todavía con nuestra edad es gamer y vive en ese rollo y pues bien por él, pero la pregunta es ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué claro. sigues en eso? Pero no solamente eso, están los que abandonaron eh, otras cosas y se fueron de lleno a religiones. Otros abandonaron muchas cosas y se fueron de lleno al veganismo. Otros abandonaron Ujú. muchas cosas y se fueron de lleno al budismo. Se fueron de lleno a la yoga, Mm, bueno, a la a práctica que cualquier, quieras. correcto. Aquí me surgen a mí como dos inquietudes en paralelo, Guille, y tiene que ver con, ok, con un lado, esa referencia a la que tú estás haciendo como de escapar de esa situación que tienen que resolver y de una u otra manera refugiarse en ese ritual del que estamos hablando y pensar que con eso ya están haciendo lo que tienen que hacer o lo que necesitan hacer. Y esas son personas que de una u otra manera en el camino siempre van a vivir engañándose a sí mismos y sin resolver sus propios asuntos, ¿no? Esa es una línea. Pero quizás está la otra línea, la gente que llega a un ritual en un proceso de búsqueda de algo, ¿ves? Pero que también caen en el error de pensar que el simple ritual les va a conducir a encontrar ese algo. Y eso quizás, a diferencia de la primera línea que te planteo, va a llevar a esta persona a una frustración posiblemente, ¿no? Como a no encontrar nada y pensar, no sé, cualquier cosa, puede pensar que no existe, qué sé yo, porque simplemente está enfocado en el ritual como tal, ¿no? ¿Cómo ves tú esas dos líneas? Sí, de hecho, me parece un excelente que lo traigas a colación, porque en uno es la dependencia total creyendo que las cosas se van a dar, y en el otro es perder la fe totalmente porque no se Exacto. dio. Uh -huh. Ajá. Y el problema es ver el ritual como la solución y no el ritual como la herramienta para poder conseguir la solución. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo puedo meditar 6 horas al día. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué estás meditando 6 horas al día? ¿Por qué no usas más bien una meditación de 30 minutos que te permita calmar tu mente para ir y hacer lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arreglar la situación con tus hijos, arreglar la situación con tus papás, arreglar la situación contigo mismo. Todo eso son temas emocionales. Uh ¿A -huh. qué le huimos? Al sentir. No, es que me siento muy mal. Entonces, esto lo debo calmar de alguna manera.
En lugar de solucionarlo, buscamos todas estos remedios que son más bien como un paracetamol emocional, es que calme el síntoma, pero no que lo resuelva. Y está el otro que le pone toda la fe y dice, es que mira, si yo voy a misa durante un año entero sin parar, a mí se me tiene que resolver el asunto con quien sea. Dios va a resolver. Exacto. Uh-huh. Y en misa, posiblemente lo que esté ocurriendo es que el sacerdote está diciendo tips y cosas importantes del ejemplo de la vida de Jesús, por ejemplo, o de los apóstoles, o de María, o de aquellos seres en los cuales se basa la filosofía de la religión, para que uno vaya y ponga eso en práctica, ¿sí? Pero no está prestando atención porque cree que el ritual es el que va a solucionar el asunto. En ningún tipo de actividad el ritual va a solucionar nada. Esto es fundamental. Esto tenemos que... Un ritual no te va a arreglar nada. Uh-huh. Ni siquiera de santería, ni de brujería, ni nada de esas cosas. Lo que tienes que hacer es ir y solucionarlo con la claridad que te puedan dejar esas herramientas, ¿sí? Yo sé que estoy hablando mucho de cosas que parecen positivas y otras que parecen negativas. No las estoy juzgando, solamente estoy hablando, por ejemplo, hablé de los que hacen prácticas satánicas y de los que hacen brujería y de los que hacen... Lo que están haciendo todos es lo mismo, están buscando cómo calmar sus emociones en lugar de atenderlas. Lo que pasa es que buscan diferentes caminos, pero eso no quiere decir que no tengan el mismo problema. El mismo problema es que hay algo que solucionar. Mira, cuando tengo la posibilidad de hablar con una persona uno a uno en una sesión, hemos tenido que reparar asuntos de personas que llevan practicando su religión durante todo lo que pasó hace 40 o lo que pasó hace 50. Perdona, Guille, repíteme un poco lo último que se cortó por un segundo el audio. Que cuando estás con personas uno a uno, tienen que enfocarse a reparar cosas que llevan y ahí se fue el audio. Que estas personas pueden estar metidas en un rito, en una práctica años, Okay. pero no está solucionado eso que pasó antes de empezar el rito. Y tenemos que ir en un proceso y entrar y sanar eso, porque no funciona por el hecho de haber estado practicando un rito durante tanto tiempo. No es que, Claro. no, pero ¿cómo es posible? Yo ya debería ser un santo, yo ya debería ser... No, nada de esas cosas funcionan así. Lo que de alguna manera te, voy a hacer comillitas, te santifica, es lo que tú hagas con eso. Yo tengo una gran amiga, maestra de yoga, y ella dijo una de las frases más sabias que yo haya escuchado cuando íbamos a empezar uno de los retiros que solemos hacer. Hacemos retiros de silencio. Y ella le dijo a las personas, porque hay yoga, les dijo, lo más importante del yoga no es lo que ocurre sobre el tapete, sino lo que ocurre cuando te levantas del tapete. Es decir, cuando vas y haces tu vida. Porque eso que pasó en tu interior durante la práctica del ritual tiene que manifestarse cuando no estás haciendo el ritual. Y eso aplica para lo que quieras. Si tú vas a misa y sí, maravilloso, y no debo juzgar porque así dijo Jesús y ahí está el ejemplo, sí, y sales a la esquina y empiezas, ¡ah! Mira, pecadores por todos lados, ay, y señalando. Sí. Pues no hiciste nada, y puedes llevar 200 años yendo a misa y no pasó nada. Es cierto. Sabes que acabo de pensar algo que además estoy relacionando con mi propia experiencia y es que, bueno, no sé, por ejemplo, otra vez como que se me plantean siempre dualidades, una línea y otra línea. Entonces, por una línea está, por ejemplo, ese ejemplo último que acabas de hacer referencia, no sé, la persona que va a la iglesia y escucha el ritual y luego sale a hacer lo mismo de siempre, juzgando a la gente o simplemente siendo mala persona, qué sé yo, ¿no? Y que quizás simplemente ahí el ritual obedece a una tendencia, a una cultura, a un aprendizaje y quizás carece de un sentido real, ¿no? Pero está el otro que quizás es donde yo me veo identificado y que quiero que me hagas como la referencia a ambos, y es que quizás tú llegas a un ritual como búsqueda, y te lo planteaba hace un momento, como búsqueda de algo, como búsqueda de bienestar, digámoslo, por ejemplo, y por ejemplo, meditas. Y resulta que cuando meditas, tu cuerpo, no sé qué puede estar generando,
y te da una sensación que te gusta y te puedes volver dependiente de esa sensación. Entonces, cada vez que pasa algo, tú quieres volver a sentir esa sensación cuando meditas, entonces todo lo resuelves sentándote a meditar porque te sientes bien. Quizás Ujú. ya perdiendo el sentido de por qué lo haces, ¿no? Exactamente. El ritual funciona en la medida en que te puedas sentir fuera del ritual como te sientes dentro del ritual. Ok. Cuando tú tienes la posibilidad de meditar y logras unos estados muy satisfactorios en medio de tu meditación, el objetivo es que esos estados permanezcan en medio de la vida diaria, de lo cotidiano. Cuando nosotros, para volver al ejemplo, hacemos los retiros de silencio, estamos en un ambiente absolutamente controlado. Nos vamos a un lugar donde no hay acceso a celulares, no hay acceso a ruidos artificiales, no hay música, es en medio de la naturaleza, no hay electricidad. Y allí hacemos unos ejercicios en silencio, duramos 24 horas en silencio. Lo que ocurre es que cuando termina el ritual, porque también es un ritual, cuando termina la práctica, la gente dice, ay, esto estuvo maravilloso, yo no sabía que podía estar tan en paz conmigo mismo, ahora tengo que volver a la ciudad y volver a vivir las cosas. Eso que viviste aquí en esta experiencia, tienes que replicarlo allá, solo que allá no puedes controlar nada. Aquí los organizadores tuvimos cierto control, es decir, que no se vean los celulares, hagamos que no haya luz, podemos pedir que la corriente eléctrica no funcione, o sea, ese tipo de cosas nosotros los podemos controlar, pero en el día a día no podemos controlar los factores externos. Como lo que sí podemos controlar es nuestro interior, Ujú. hay que hacer que nuestro interior esté en paz independientemente de lo que ocurra afuera. Ok. Eso me hace recordar a las personas que dicen que son, por ejemplo, muy pacíficos siempre y cuando nadie los moleste, ¿sí? Sí, Que son muy felices siempre y cuando todo vaya bien. Ajá. correcto. Eso es como decir que son muy fieles siempre y cuando no tengan... Ajá. O Correcto. que son... Sí, Mientras los acontecimientos estén favorables al sentimiento, siempre será muy feliz, muy fiel, muy honesto. pues eso, ¿No? eso no habla absolutamente nada de un Nada, sí, crecimiento interior, correcto. porque lo que trasciende es lo que pasa en medio de las adversidades. ¿Quién soy yo en medio de la Claro. adversidad? Recordé, No, ¿quién soy recordé, yo? recordé una anécdota solo para completar quizás una imagen mental que se pueda hacer la gente sobre esto. Recordé una anécdota que escuché viendo a un speaker japonés y que él contaba que cuando llegó a la universidad le dijeron, uy, ese profesor que está ahí, si lo ve, ese pequeñito, ese tiene un carácter tremendo. Y el tipo, sí, entonces se preocupó un poco, ¿no? Cuando vio que a ese profesor pequeñito lo molestaban y el profesor no se inmutaba, no se descentraba o tenía una discusión y siempre centrado. Y entonces finalmente la conclusión del gran carácter era ese precisamente. Tener un gran carácter era ser una persona capaz de mantenerse en su estado ideal, independiente de todo lo que estuviera pasando a su alrededor. El Señor se convirtió en el ritual. Eso Ujú. es lo que pasa, te Ok, conviertes en el ritual, ¿sí? Si tú estás en misa y en misa te sientes así pleno y en paz y tranquilo y tal, entonces cuando sales de la misa, tú eres la misa. ok, Tú eres el ritual en sí porque todo lo que está pasando afuera no te puede dañar. El ejemplo de eso es justamente uno de los grandes maestros de la historia, es Jesús. ujú, Cuando uno va a la misa católica, en el momento en el que le piden que dé la mano a los demás, lo que el sacerdote dice es, repite o parafrasea las palabras de Jesús, dice, la paz les dejo, mi paz les doy. ujú. Y nos damos cuenta históricamente, lo que estaba ocurriendo era que al día siguiente, de hecho en unos momentos iban a llegar los romanos a capturarlo, y al día siguiente lo iban a torturar. Sí, Estaba a minutos de empezar a ser torturado. Y el regalo que él le dio a sus discípulos es, mi paz les dejo. El mensaje es, no importa cómo estén las cosas afuera,
conviértete en el rito, conviértete en esa misa que tú practicas y que te sientes tan bien cuando vas a misa, conviértete en esa meditación que haces cuando cierras los ojos, pero entonces hazla con los ojos abiertos y mientras estás en el tráfico y mientras está Ujú. haciendo mucho calor y mientras tus hijos están llorando porque quieren ya parar y viven preguntando que a qué hora llegamos, a qué hora llegamos, a qué hora llegamos. Mientras todo eso ocurre, mientras tienes una discusión con tu pareja, mientras un negocio está tambaleando, ahí es cuando tú necesitas convertirte en el ritual. No depender de él, sino ser el ritual, el que Bueno, quieras. bueno, y aquí viene la pregunta fundamental quizás de este momento, y es cómo me convierto yo en el ritual, porque lo estoy pensando y si bien no podría decirlo cómo, hay momentos donde yo he logrado ser el ritual en gran parte de mi día, por decir, por acotarlo a un tiempo. Pero hay otros momentos donde se suman X cantidad de cosas y quizás X factores que tienen un arraigo más profundo en mi estado anímico o sea, digo yo, factores que tienen que ver como, no sé, como voy a poner un ejemplo, el bienestar de mi hija y entonces eso activa algo en mí que me saca fácilmente de esa capacidad de estar dentro de ese ser yo el ritual. Entonces, cómo cómo vas ahí tú haciendo tus movimientos para volverte el ritual? Excelente pregunta. Mira, lo que pasa es que para poder saber necesitas conocerte. Si tú no sabes qué se te está disparando, si tú no sabes qué está ocurriendo en tu interior, no vas a poder darle solución a esos asuntos interiores. Ujú. Eh, es muy importante tener en claro, una persona que vive en paz, como el ejemplo que acabo de poner de Jesús, no es una persona que no sienta, sino que atiende lo que siente, que era lo que pasaba con Jesús cuando estuvo enojado, pues a Pedro le puso sus límites y le dijo, vete para allá, Satanás, porque eres piedra en mi camino. Eso es poner un límite, es decir, le dio coraje. Cuando le dio todavía más coraje, rompió el mercado que estaba en el templo. Eh, Cuando estuvo triste, por ejemplo, cuando le dijeron que Lázaro había muerto, lloró, no se contuvo, no dijo, no, yo soy el hijo de Dios, aquí no pasa nada, y yo soy un macho y el mero macho no llora. No, lloró. Aún sabiendo que con una oración hecha a su padre, Lázaro podía resucitar, pero lo sintió y lo vivió. ¿Ok? Para poder mantenerte en paz, necesitas conocer cómo funcionan tus emociones. Porque las emociones, aquí te voy a dar una clase pequeñita y para todos los que nos están viendo. Nuestras emociones tienen 4 fases. La primera se llama activación. Es ¡pum! Lo sentiste. Esa activación conlleva un deseo. Algo deseas, por eso se activó la emoción. Manifestación es que toda emoción conlleva una forma de mostrarse. Es evidente que tienes una emoción, ¿sí? Si tienes coraje, entonces tu ceño se frunce, y si el coraje va subiendo, tus dientes se aprietan y vas mostrando los dientes mientras vas hablando y se te tensan los músculos. Esa es la manifestación de la emoción. Hasta ahí es donde solemos saber que funcionan las emociones y eso de forma empírica, porque esto que acabo de decir, el 99% de la población humana no tiene ni idea. Ujú. El siguiente paso se llama satisfacción. A ese no llegamos todos. Somos muy pocos los que hemos aprendido a llegar a la satisfacción emocional. La satisfacción emocional es que si yo siento algo, yo tengo que darle flujo a mi emoción para que llegue a ese punto. Un ejemplo rápido, Okay. si yo tengo coraje, la emoción del coraje se activa porque me siento agredido. El Okay. deseo es detener la agresión, que la agresión pare. La manifestación son esas que mencionamos ahorita. Molestar, se nota en mi rostro, el tono de voz sube, etcétera, Incomodidad, sí. etcétera. Ujú. La satisfacción de esto es que el deseo se cumpla, O sea, detener la que yo, agresión. y la forma de detener la agresión
cuando uno está sano emocionalmente, es mediante la comunicación. Ajá. A ver, les cuento un tip. Este es súper interesante. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona medita y ha tenido mucho coraje? ¿Sí? O se va a la misa y ha tenido mucho coraje. Lo que ocurre es que le da tiempo a su cerebro para que la cantidad de una sustancia que se llama GABA baje. Está en nuestro cerebro. Cuanta más GABA, más coraje. Uh-huh. Ajá. Cuando nosotros tenemos mucha GABA, se daña el proceso, bueno, se interrumpe la comunicación Ok, entre ciertas partes de nuestro cerebro. ok. Cuando tenemos coraje, el hipotálamo envía una notificación. El hipotálamo es la parte más primitiva de nuestro cerebro, por eso Sí. se le conoce como el cerebro reptil, porque es igualito al cerebro de un cocodrilo. O sea, es la misma cosa. Cuando se activa, le manda un mensaje a la parte, a la corteza prefrontal, a esto que tenemos aquí, que es la parte más evolucionada. Esta es la que hace que nuestro cerebro sea el más evolucionado de todos en el planeta. Aquí tenemos la parte que hace tres procesos fundamentales: la capacidad de ver consecuencias a futuro, la Ajá. capacidad de resolver problemas complejos y la capacidad de comunicación. Ajá. Aquí. Sí. Entonces, esta pequeña parte del cerebro se comunica con la otra. Esta parte que está por aquí del cerebro, poner límites mediante mordiscos, igual que un cocodrilo. ¿Ok? Entonces le dice a esta parte: me siento agredido, voy a atacar. Y esta parte le dice: espérate, yo me encargo. Y Ajá. regresa el mensaje y le dice: ok. Y este se calma para que este se encargue. La única forma en que esto puede funcionar es que esta parte del cerebro hable, porque sabe cuáles son las consecuencias a futuro de, por ejemplo, morder, ¿sí? Ajá. Golpear, Ajá. gritar, humillar, ¿no? Que es la parte que hace por aquí esta parte del cerebro. Y sabe, además, solucionar problemas. Entonces ve un cúmulo de posibilidades y toma las mejores opciones y las comunica. Sí. La forma en que el coraje se va es hablando. Claro, ahí hay un poco el tema de esa parte primitiva del cerebro, o primitiva, digo más bien primigenia, o sea, como que es la más Sí, ajá. antigua, precisamente en el Uh-huh. proceso de evolución, y la corteza prefrontal, que precisamente es la última en el proceso de evolución. Y lo que tú dices es correcto, pero hay un momento en el que, tal como tú lo dices, la sustancia esta es a tal nivel que el primitivo toma el control, inhibe la corteza prefrontal y ahora esto lo asume como un momento de vida o muerte, Y ¿no? ahí Y es ahí es cuando cuando, atacas. exactamente. Uh -huh. Si yo quiero permanecer en paz, yo tengo que saber que esto está ocurriendo en mi interior y que yo necesito darle satisfacción. Y la satisfacción de la emoción del coraje es de tener la agresión. Para eso pongo límites. Y la forma de poner Uh -huh. límites es mediante la comunicación. Sí. Uh-huh. Por eso, bien o mal, tenemos, digamos que funciona este planeta, o no nos hemos acabado a punta de bombas nucleares, porque hay un organismo que dice: dos países se quieren matar, ok, sentémonos y pongámonos a hablar. Uh -huh. Antes de disparar las bombas nucleares, hablemos. Y cada vez que hay unos locos allá que dicen: es momento de lanzar las bombas nucleares, entonces se reúnen y dicen: a ver, güey, hablemos, porque es que esto se resuelve hablando. Sí. O si no, todos lanzamos bombas nucleares y todos nos matamos. Y Eso es lo nos que pasa. acabamos. Sí. Claro. Uh-huh. Para poder seguir en paz, no se trata de callarme las cosas, se trata de expresarlas. ¿Y qué pasa con el ritual? Cuando yo me entrego al ritual y creo que el ritual es el que tiene que solucionar las cosas, no hablo, Claro. no hablo. Entonces yo escapo a través del ritual. Uh -huh. Y eso lo que hace es que en algún momento, ese que dijimos: ah, pero mira, si meditaba y hacía yoga, iba a misa y todo tranquilo, un día mató a su pareja. Pues cómo no, si justamente eso que tú acabas de decir es cierto. La GABA invade el cerebro e impide la comunicación de regreso. Es decir, el mensaje sale de aquí diciendo: voy a matar al que está enfrente porque me está agrediendo, y este le dice: no, 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 espera, pero hay tanta GABA que el mensaje no llega. Y este dice: no llegó el mensaje, procedo. Uh -huh. Y procedes con violencia. Eh, como no sabemos con nuestras emociones, vivimos en un planeta violento. Un Sí. planeta violento en el que la gente no habla. Y fuimos educados diciendo: cállate. No, no. En Mm. México usan la expresión:
no seas enfadoso, es decir, no molestes. En Colombia diríamos no seas cansón, ¿sí? Canción, No sí. seas, Ujú. no seas, bueno, no sé qué expresión usen en Chile, pero a lo que se refiere es que si expresas tu inconformidad, tu Estás molestia, perturbando a los demás. eso no está bien visto y socialmente tienes que Claro. quitarte y castrarte emocionalmente. Una persona que está en paz consigo mismo, una persona que realmente habla, Claro. habla para solucionar las cosas. Sabes que aquí estoy un poquito como haciendo una conexión con el episodio que teníamos anteriormente, porque estoy pensando en los niños y creo que esta estructura, este desarrollo de la capacidad de comunicación para resolver es algo que no se trabaja en los pequeños. Quizás ahí vuelve y aparece un poco ese yo, es que yo no me puedo dejar de y entonces tengo que resolver de tal manera o puedo evitar, no sé, porque si esto de lo que estamos hablando seguramente se trabajara en edades jóvenes, en los Tempranas, niños, seguramente los adultos seríamos más sanos emocionalmente, ¿no? por supuesto, pero resulta que no nos enseñan ni cómo funcionan nuestras emociones, ni cuál es el flujo emocional. De hecho, últimamente ha habido un boom sobre la inteligencia emocional, sobre el cual yo tengo ciertos reparos, Reparos. Ujú. porque siguen hablando de control emocional o de gestión de las emociones, y eso termina haciendo que la persona colapse en algún momento. En rehabilitación emocional, de lo que hablamos es de flujo emocional. Ajá. Es Okay. que estas 4 fases tienen que estar bien definidas y eso tiene que llegar a la fase final. Pero cuando yo me reprimo en algún punto, no llega a satisfacción. Y por eso es que tenemos personas de 60, 70, 80 años en procesos terapéuticos intentando sanar algo que colapsó emocionalmente cuando tenían 5, 4, 3 años, 10 años, porque el proceso emocional no para porque yo lo pare, porque yo lo frene. El proceso emocional termina cuando la emoción llega a satisfacción. Entonces ya no veamos las emociones como un problema, sino una solución. Son la herramienta para poder saber cómo llevar nuestras vidas. Y qué Ujú. maravilla que solamente tenemos 5 emociones, porque es todo lo que necesitamos para resolver nuestros Sí, asuntos. ok, Sí, si nos ponemos a prestarle atención a los sentimientos, que eso lo vamos a tener que hablar más a fondo en otra conversación, los sentimientos son socialmente aprendidos. ok, sí. Todas esas cosas, ahorita te estabas diciendo, "No, es que el niño tiene que resolverlo y tal vez lo que hace es que le da odio, empieza a odiar al otro. Bueno, no puede odiar al otro por naturaleza, sino que No conoce, claro, tiene que entiendo, aprender a odiar al otro. correcto. El ejemplo sería, viene el niño y le cuenta a su papá o a su mamá que hay otro niño que lo está molestando en el colegio. Y el papá o la mamá le dicen, pues si te molesta, pégale, pégale tú pégale. Ok, si esa fuera la solución, el niño ya lo hubiera hecho, porque eso pues estaría dentro. Lo que está diciéndole a los papás es que le ayuden a resolver, Correcto. porque los niños, cuando nacemos, solamente podemos llegar a la tercera fase, pero cuando maduramos, logramos la cuarta. Por eso cuando uno te va a pedir que lo alimentes, porque no tiene la posibilidad de ir a alimentarse. Cuando un niño tiene tristeza, puede llorar. Si tú no le ayudas a que fluya la Ujú. emoción, a calmarlo, a que respire, se puede quedar pegado 2 horas llorando, 3 horas llorando. Lo que necesitamos es ayudarle a satisfacer sus emociones. Ok. Eso es un proceso que los adultos debemos hacer con nuestros hijos. Pero adivina, si el adulto no sabe que eso es necesario porque ni siquiera ¿Cómo, sabe cómo hacerlo, claro, no hay cómo, posibilidades que el otro lo aprenda. cómo lo va a enseñar si no lo sabe? No, Ujú. correcto. Por eso es importante saber cómo funcionamos. Si no sabemos cómo funcionamos, no hay ritual que solucione esto. Porque el Ok, ritual te puede ayudar a bajar tus niveles de GABA, por ejemplo, ¿sí? claro. Pero solucionar el asunto porque cuando tú ya, bueno, ya dices, ya respiré, ya me Mm, relajé, que es lo que suelen hacer muchos, ¿sí? Dicen, no, mira, déjame, yo voy a ir a caminar y me calmo. sí, Entonces van, caminan y se calman. Y ya no vuelven a hablar del asunto. ¿Qué exacto. ocurre? Eso vuelve a pasar. Eso que activó
su coraje vuelve a ocurrir. Y al volver a ocurrir, vuelve y se le sube el coraje hasta acá y cada vez más y más y más porque sigue Eso te iba a decir, acumulando. ahí pasa esta frase típica de que la olla a presión se va llenando hasta que revienta. O sea, puede que tú la bajes, pero luego es más rápido cuando sube del anterior y cada vez va a ser más rápido porque no has al final te has hecho cargo de nada, ¿no? Esa es la frase, no te has hecho cargo de nada. Mm. Y las emociones lo que requieren es que te hagas cargo de lo tuyo. Las 5 emociones te dicen hazte cargo. De hecho, etimológicamente, la palabra emoción, la primera parte que es significa de adentro hacia afuera. Por eso nosotros emigramos, es decir, salimos de nuestro país de origen. Okay. Emigrar, ajá, es de adentro hacia afuera. Y moción, que es la parte final de la palabra, significa movimiento. Okay. Es una energía en tu interior que te dice que tienes que moverte, es decir, hacer algo. Pero, ¿qué fue lo que nos enseñaron socialmente? No te muevas, ¿sí? No te muevas, porque... Oculta la Ajá, emoción. Sí. sí, mira, si analizamos las 4 fases es, se te activó la emoción que sea, no deberías estar así por eso. Entonces Ujú. ya de una vez queda reprimida la activación. Deseo, no deberías querer eso. ¿Mm? La manifestación, no deberías estar haciendo eso, no deberías estar diciendo eso, no deberías estar llorando por eso, estar riéndote por eso, o sea, ni la manifestación. Y peor aún si lo haces, o sea, peor aún si le das satisfacción a eso, eres el peor ser humano del Sí, planeta. sí. Eres el peor ser humano. ¿Cómo fuiste capaz de ir y decirle al vecino que por favor le baje la música? ¿Cómo fuiste capaz de ir a hacer eso? ¿No te da vergüenza? ¿Qué dirán los vecinos? Ujú. ¿Qué dirán nuestras amistades? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Entonces, reprímete y no satisfagas tus emociones. Si no las satisfaces, no vas a poder alcanzar la paz jamás. Puedes hacer 200.000 rituales, ir a misa todos los días, puedes hacer yoga y lo único que vas a ganar es elasticidad. Te vas a poder poner el pie por aquí en la oreja si quieres, pero no vas a alcanzar la paz. O atiendes tus emociones o no conocerás la paz. Y no porque las emociones sean el problema, sino porque las emociones son justo lo que te está mostrando aquello que tienes que Claro, solucionar. claro. Estoy pensando solo como para que ir terminando, porque además me encanta el recorrido que ha tenido este episodio, que partimos como de una idea muy teórica, por decirlo de alguna manera, muy textual el ritual, y me has llevado a una evidencia mucho más práctica del proceso para hacer el ritual uno mismo, ¿no? Pero solo como para ir afinando, porque quizás uno podría pensar, bueno, allá hablamos de Jesús como una referencia de persona que es el ritual, ¿no? Y te voy Ujú. a poner una frase que acabo de recordar, porque, no sé, uno siempre escucha por ahí también como ese término de busca la paz interior, busca la paz interior, busca la paz interior, ¿no? Que uno podría pensar, bueno, hay un algo, alguna posición, algún camino, algún punto que alcanzar en el que todo lo que pasa me, me traspasa, no me afecta, ¿no? Y es como la paz Ujú. interior. Y solo para que lo expliques un poco, y entonces uno pensaría en Jesús cuando decía, si te dan un golpe, pon la otra mejilla, Ujú. ¿no? Entonces, ¿es eso posible o simplemente es una Es idea metafórico. exacto, no Es sé. una cuestión metafórica. Ok, lo que pasa es que cuando maduras, cuanto más maduras, eso lo estábamos hablando la vez pasada con respecto al ego, menos cosas te dan coraje. Ujú. Ok. Menos cosas te dan coraje, menos cosas te dan miedo y menos cosas te dan tristeza. Cuando llegas a un punto en el que el otro intenta darte una cachetada emocional y llegas a ese nivel de madurez, que te den 20, que te den 30, eso no te afecta. Emocionalmente no hay nada que te pueda dañar cuando ya alcanzas cierto nivel de madurez, ¿ok? Pero físicamente, pues no vayas a dejar que te peguen, ¿sí? Porque sí, esta carnecita sí, sí siente. De hecho, podemos ver que era metafórico cuando Jesús lo dijo, porque la noche antes
del sacrificio que le hicieron, pidió que si había la posibilidad de cambiar el destino, es decir, lo que había que vivir con esa carne, que por favor, Sí, ¿sí? sí, sí. Pero, o sea, no es tan metafórico como ponla otra vez lo que está, perdón, no es tan literal, es metafórico lo que estaba Exacto. diciendo. Es, mira, si te sientes ofendido, el problema es que tú estás dejando que eso te afecte. En la medida en que tú creces, menos cosas te afectan. Mira, el ejemplo de la paz interior es el de la araña en el centro de la telaraña. Procedo a explicártelo. La araña vive en el centro de la telaraña. Cuando algo cae en su telaraña, ¿qué hace ella? Siente la vibración de Y la luego, telaraña y luego va a buscar la presa y la cubre con... espérate, Ah, ok. porque tú estás asumiendo que lo que cayó fue una presa. Ah, bueno, sí, claro, sí. Estoy ¿Ok? asumiendo que fue una presa. Lo primero que hace la araña es ir y ver qué cayó en su Ok, telaraña. sí, correcto. Cuando ya tiene claro qué cayó en su telaraña, ahí asume los pasos siguientes. Dice, Ok. ah, es una hoja, es basura. Sí. No necesito clavarle veneno, no necesito No puedo hacer atacarla, no nada. necesito. Ujú. Lo que necesito es limpiarla y la quita. Ok. Si la araña le clavara sus colmillos a todo Todo lo lo que que cae en la cae. telaraña, pues la araña ya no tendría veneno 10 minutos más tarde de haber hecho su Sí. telaraña. Ujú. ¿Ok? O estaría haciendo Eso trabajo es, en balde. y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando un ser humano no está en su centro, todo lo que cae en su membrana emocional lo ataca. Todo lo Ok, ataca. ok. ¿Sí? Todo es un ataque. Entonces vamos y le tiramos el veneno, intentamos defenderlo. Y, ay, no, es que me están haciendo, me están dañando, me están... ¿Qué tan Sí, cierto es que todo eso te puede dañar y te puede afectar? eso es cierto. Porque te digo una cosa así rápida. En una conversación con mi esposa alguna vez de su trabajo, ella llegó molesta con un compañero por una situación. Y cuando me la explicó, no voy a contarte la situación porque no viene el caso, pero cuando me explicó la situación, yo le dije, bueno, yo hubiera dicho lo mismo, porque lo que estoy haciendo al decir eso es poniéndote en claro mi punto de vista, no estoy atacándote. Yo hubiera hecho eso y cuando lo vio de mi parte lo entendió, pero cuando lo vio de su compañero lo vio como un ataque, quizás por el entorno laboral. Claro, aquí se sentía segura, en el entorno laboral se sentía a la defensiva todo el tiempo, ¿no? Ujú. Cuando una persona tiene sanas sus emociones, su arañita interior no es que no atienda las cosas, es que Mm, las sabe clasificar muy bien. ok, Ya no, o sea, ya no todo es un ataque. La sí, gran mayoría de lo que nos cae es basura. Y a la basura no le ponemos veneno, ni nos defendemos, mm, ni la enroscamos, solo la quitamos de nuestra telaraña. sí, Por eso las personas que son más pacíficas, no es que ellos no atiendan una verdadera agresión, un verdadero ataque. Lo que ocurre es que tienen muy claro qué es un verdadero ataque y qué es una verdadera agresión. Si tú le dices a una persona, por ejemplo, cuando hablo con las personas en sesión uno a uno, me dicen, es que están diciendo que yo soy un irresponsable. Le digo, ok, ¿y eres un irresponsable? No, pues ya ok, está. mm, No, pero es que tú te estás ofendiendo por algo que no es cierto, porque tú mismo me estás diciendo que no eres irresponsable. Y te estás sintiendo agredido porque te están diciendo una mentira. O sea, eso es basura. El que está diciendo que eres un irresponsable tiene que demostrar que eres un irresponsable en caso de que le interese, que es lo que en derecho significa que tienen que demostrarte tu culpabilidad, no tú tienes que demostrar tu inocencia. Ujú. sí, Así funciona. O sea, si otro viene y dice, Memo, es que tú eres un farsante, digo, no, pues tú tendrás que demostrarlo. Mientras tanto, yo sigo con mm, mi camino. Yo no me pongo a decir, no, te voy a demostrar que no soy un farsante. A mí no me interesa, eso es basura para mí. Yo estoy claro, aquí haciendo el ejercicio, el proceso, las personas que vienen conmigo tienen unos resultados, se van de una forma diferente, empiezan a ver la vida de forma diferente. Los que hacen los cursos de autoconocimiento que damos, les cambia la vida y ven la porque no por lo que yo les dije, sino porque se conectaron emocionalmente consigo mismos y ya saben cómo darle flujo a sus emociones. Entonces,
Yo no tengo por qué ir demostrándole, diciendo, no, mira, vamos a hacer un debate donde yo te voy a demostrar y vamos a transmitirlo no sé dónde. Mira, tú me estás hablando de otra persona que no soy yo. Yo Sí, sí me conozco, yo sé que esto lo he estudiado, yo sé que esto tiene toda la validez no solo científica, sino empírica, práctica, porque hace mucho sentido. Cuando hablamos de estas cosas, ahorita como nos está pasando, empezamos a analizarlo y nos hace sentido. Ah, sí, mm, mira, fíjate que... Y lo mismo le pasa a las personas cuando tenemos una conversación o no, cuando toman los cursos, les empieza a hacer sentido. Pero, por ejemplo, promuevo algo en las redes sociales y digo que vamos a hacer un curso y la gente, sin haberme escuchado un minuto de la vida, empiezan a escribir puro hate, ¿no? mm, Farsante y que pues escúchame si quieres, si no, no hay problema, hay otro que sí estará dispuesto a claro. eso. Mm, Pero no me engancho, no me engancho. Mi arañita vive en el centro de la telaraña. Si cae una agresión, por supuesto, pero ¿qué será una agresión? Ya muy pocas cosas puedo considerar una agresión. Muy pocas cosas puedo considerar una agresión. eh, Ahora, sí, dime. No, 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 termina, porque lo que yo te iba a decir es que creo que la imagen que me has regalado hoy de la araña en el centro, pucha, o sea, para mí hoy es como un referente ya, o sea, voy a pensar todos los días en mi araña en el centro de la telaraña. Además, porque creo que una imagen de esa manera te ayuda también como a conectarte con el ejercicio. O sea, no tienes que pensar mucho, tienes que pensar en una sola cosa, la araña en el centro, punto. Y eso debería ayudar a que trabajes en ese proceso. Y el ritual te sirve para volver a poner tu araña en el centro. A Mm, eso te debe servir el ritual. Que tu araña vuelva a estar en el centro de la telaraña. sí, Para que cuando caiga algo, porque va a caer algo fuera del ritual. Cada vez que te sales del ritual es que caen cosas, ¿sí? Porque sí, tú en el ritual apagas el celular y no te enteras que a tu hijo le pasó algo, que a tu esposa le pasó algo, que un negocio se cayó, que no te enteras de nada mientras estás en el ritual. En todos los rituales apagamos los celulares. cierto. Pero cuando sales del ritual, necesitas que tu araña permanezca en el centro. Ahí es cuando funciona. No dependas del ritual, conviértete en el ritual, vuelve a que la arañita siga en el centro de tu telaraña y empieza a distinguir lo que cae emocionalmente en ti para saber si es Ujú. necesario que se activen o no se activen tus emociones. De esto hay mucha más información. El que Sí, quiera, con sí, mucho me gusto. imagino que Tenemos esto un es, curso. exacto, me imagino que esto es simplemente una vista muy somera de lo que hay más abajo, ¿no? Pero incluso así, con lo somero que es, creo que da una mirada muy amplia de lo que puedes hacer por ti, ¿ves? Y con un elemento muy puntual, bueno, precisamente hoy, ¿no? Con el tema de la arañita en el centro de la telaraña. Y la araña es responsable emocionalmente. Es decir, la araña siempre va a ver qué fue lo que cayó. Uh -huh. No hace lo que nos enseñaron a nosotros. Es no atiendas lo que cae en tu membrana emocional. No lo atiendas, no lo atiendas, no le Sí, prestes atención. No, es ve y míralo y claro. determina qué haces con eso. Si es basura, quítalo. Pero si realmente es una agresión, entonces pon un límite. Pero si es una amenaza, entonces aléjate. Pero si es, bueno, lo que sea que Uh necesites -huh. atender con tus emociones, atiéndelo. Si cayó en Correcto. la telaraña, atiéndelo Uh como -huh. la araña. La araña lo atiende en Claro. cuanto cae. No, Por y eso es, acabo de pensar, porque es que yo tengo una facilidad de imaginar cosas. Acabo de pensar en una araña que no atiende su telaraña, cómo podría estar en al cabo de un tiempo lleno de basura y ya no sabría ni qué pasa con su telaraña. Cualquier cosita ya es una alerta, ¿no? adivina cómo llegan las personas con su telaraña cuando Llena de vienen a una basura. conversación uno a Sí, uno. sí, Llena de basura, claro. llena de basura. Su araña enloquecida, atacando cosas que no necesita, envolviendo cosas que no son alimento, o sea, enloquecido en Sí, su interior porque sus emociones están colapsadas, claro. porque su arañita no pudo estar en paz. Ujú. ¿Por qué no pudo estar en paz su araña? Porque cuando empezaron a caer esas cosas y las iba a atender, porque eso lo hacen todos los bebés van a ver qué pasó emocionalmente, ¿sí? Ujú. O es un bebé que se pone triste, inmediatamente empieza a hacer lo que conocemos como el puchero, Ujú. ajá. ¿Y qué es lo que le hacen los adultos? Le dicen, no, no dejes que tu arañita vaya y mire eso. No, 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 no llores, no llores. Ay, no, mira, aquí hay un juguetito, aquí hay Sí, un dulcecito, aquí hay un no sé qué. No, 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 mira, no, 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 no. Tú no te pongas triste, es decir, no hagas que tu araña vaya y mire por qué. En lugar de ir y decir, bueno, cuéntame qué pasó.
Dime, muéstrame eso que te dolió, por lo cual estás triste. A ver, ay, sí, claro, ahora entiendo, llora lo que necesites. No, ese tipo de cosas no las hacemos. Es Sí, reprímelo. Claro, ¿qué pasa? Todo lo que cae en nuestra membrana emocional, en nuestra telaraña, pues está ahí, colapsado. Y la telaraña colapsado. está que se cae, la araña ya no sabe ni de dónde agarrarse y uno está jodido, Jodido. tal Ese es hecho. el término, jodido. Ujú. Pues, me encantó este episodio, Guille. O sea, estuvo genial. ¿Ah? Muy Fue un bien. paseo muy, o sea, si existe algo que tiene un principio y un objetivo al que llegar, creo que este episodio lo recorrió todito. Me pareció fantástico la información con la que me quedo hoy. Excelente, mi hermano, pues me encanta. Ojalá a las personas que nos escuchan y nos ven también les quede claro el tema de cómo funcionamos emocionalmente y por qué el ritual no va a ser la solución definitiva. Va a permitirte alcanzar unos niveles de claridad mental para poder solucionar emocionalmente lo que tienes que solucionar. Y lo que tienes que solucionar emocionalmente son temas de relacionamiento contigo mismo, con el entorno, con tu familia. Siempre son temas de relacionamiento. ¿Qué cayó en tu telaraña? Analízalo y vamos a seguir aprendiendo de ello. Fantástico. Pues, bien, mi hermanito, así se nos fue este capítulo del día de hoy. Del día de hoy estuvo genial, Guille. Y bueno, no, entonces eh, quedo pendiente del próximo tema que vayamos a conversar, ¿no? Claro que sí, mi hermano. Pues muchas gracias a quienes nos vieron. Un abrazo grande y no olviden que seguimos en contacto muy íntimo se llama este podcast. Así es, Guille. Un abrazo y saludos a todos. Bye.